Mauricio Beuchot Puente es licenciado en Filosofía por el Instituto Superior Autónomo de Occidente, actualmente Universidad del Valle de Atemajac. Cursó la maestría y doctorado en Filosofía en la Universidad Iberoamericana. Actualmente es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, coordinador del Seminario de Hermenéutica e investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas en educación a nivel nacional e internacional y ha escrito más de 100 libros sobre filosofía, estructuralismo y hermenéutica, entre los que destacan La retórica como pragmática y hermenéutica, Historia de la filosofía del lenguaje, Puentes hermenéuticos hacia las humanidades y la cultura, Hermenéutica analógica y educación multicultural, El hombre y el símbolo, desde una antropología analógica, y Epistemología y hermenéutica analógica. Voy a tratar de aclarar un poquito la aplicación que yo le veo, ustedes me van a ayudar en eso, a la hermenéutica que yo llamo analógica, al tema, al gran tema de la educación. Yo creo que ahora que finalmente, de algún tiempo para acá, se ha aplicado la hermenéutica, la pedagogía, la llamada hermenéutica analógica puede ser un buen instrumento, una herramienta conceptual para la pedagogía, para lo que de manera también distinta llaman algunos ciencias de la educación o la pedagogía en general. En estas líneas me propongo relacionar la hermenéutica analógica con la pedagogía. Dicha hermenéutica intenta colocarse en medio de la hermenéutica unívoca, desaforadamente pretenciosa de exactitud y rigor, y la hermenéutica equívoca, desesperadamente entregada a la vaguedad y al relativismo extremo. Por eso se necesita una, como la analógica, que sea abierta, pero que no renuncie a la seriedad, que sea exigente, pero sin pretensiones exacerbadas. Como ustedes ven, ustedes recuerdan que en semántica, en filosofía del lenguaje, sobre todo en esa parte de la semiótica que se llama la semántica, hay tres modos de significar. El significado unívoco, que es claro, distinto, exacto, riguroso, no tiene salida, etcétera, que fue el ideal de la modernidad propiamente y sobre todo en los positivismos o cientificismos. Por otro lado está el significado equívoco, que es al revés, oscuro, confuso, vago, ambiguo, se nos va, se nos pierde, se diluye, etcétera, que es el típico ahora de algunas hermenéuticas de la llamada tardomodernidad o posmodernidad. Pero hacía falta ese tercer modo de significar, que es el analógico, que está entre el unívoco y el equívoco. No tiene la pretensión de exactitud del unívoco, que se nos cayó, falló y se ha perdido, o al menos está en un gran descrédito. Pero tampoco se abandona a esa derrota o ese viaje sin final que es la equivocidad, el equivocismo. Por eso una hermenéutica analógica trata de rescatar la apertura que nos da la equivocidad, que es típica de la posmodernidad, pero sin perder al menos la polarización o la tensión hacia la univocidad como un ideal regulativo, diría el gran Kant, pero sabiendo que nunca se va a alcanzar. Para la aplicación a la pedagogía, atenderemos a algunas pinceladas históricas que nos revelan la búsqueda de esta hermenéutica analógica para ser aplicada a la educación. Y enseguida
aplicaremos la hermenéutica analógica a la pedagogía misma, lo cual nos dará una filosofía de la educación con sus características propias y peculiares que trataremos de detallar en sus lugares correspondientes de una manera muy breve. Es decir, sobre todo pretendo llegar a una filosofía de la educación que me toca a mí directamente como filósofo. Y es más, todo pedagogo tiene una filosofía de la educación, ¿no es cierto? Todo, así como todo historiador tiene una filosofía de la historia, todo psicólogo tiene una antropología filosófica subyacente. Aquí más vale ser conscientes de eso, si no la vamos a pagar repitiendo y únicamente reconstruyendo el paradigma o modelo de ser humano oficial. Comienzo pues con un recorrido histórico donde trato de hacer ver en pinceladas muy breves cómo en la historia de la pedagogía hubo búsquedas, hubo ciertas búsquedas de esta pedagogía analógica, hermenéutica analógica aplicada a la pedagogía. Aprendamos primero de la historia de la pedagogía. ¿Qué nos dice acerca de los ideales de la educación? Ya desde la antigüedad, la educación se vio como encauzamiento de la intencionalidad cognoscitiva y afectiva del hombre. Fíjense que yo rescato, trato de desvelar como subyacente una antropología filosófica o filosofía del hombre que está basada en esta idea, ustedes lo recuerdan, de la fenomenología, el ser humano como un ser intencional, ¿no? Un ser de intencionalidades. Esto es bellísimo porque nos hace ver que el ser humano tiene siempre ciertas intencionalidades que son cognitivas, volitivas, pero también quiero añadir afectivas o sentimentales, emocionales. ¿Qué es lo que vamos a encauzar con la educación? ¿Verdad? Si no tomamos en cuenta al ser humano como núcleo de intencionalidad o de intencionalidades, va a ser más difícil estructurar una pedagogía. Fíjense cómo no digo obligar, llevar, imponer, sino encauzar. Simplemente encauzar nuestras emociones, nuestros sentimientos, etcétera. Esto que en la actualidad también se ve en la psicología. Ya desde la antigüedad, la educación se vio como encauzamiento de la intencionalidad cognitiva y afectiva del hombre. Esa doble intencionalidad es la base antropológica que tiene. Noten que hablo de dos intencionalidades, pero podríamos hablar de tres, si subdividimos la afectiva en volitiva y emocional. Suelen juntarlas a las dos, están por la parte de la voluntad. Ya ven que se ha tratado muy poco la filosofía de la voluntad. Siempre la razón, ¿no? Siempre la racionalidad. Y en cambio hay que buscar la voluntad, que es parte también del ser humano. Y ahí toparemos con lo involuntario, con lo inconsciente, etc. Esta doble intencionalidad es la base antropológica que tiene la educación, por ejemplo, en la antigüedad. En los griegos, la paideia o educación es la asimilación de una forma de vida o cultura, que ellos llamaban ethos, de ahí viene ética, etiqué, una forma de vida, una cultura, y se hace a través de lo que ellos llamaban la encyclopaideia, enciclopedia, la educación general, que en aquel entonces esta enciclopedia o educación enciclopédica abarcaba la gramática, la dialéctica o lógica, la retórica, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, porque ellos consideraban la música como una parte de la matemática, la armonía. Era no el ruido organizado que ahora entendemos como música, ¿verdad? Sino la armonía, inclusive conectada con la astronomía, como la música de las estrellas.
Pero vean, había una gran importancia, nada más quiero destacar, una importancia muy grande que tenía la retórica, era casi la pedagogía, la retórica en el mundo antiguo, tanto griego como romano, porque la retórica, no la entendamos como ahora, como rollo, no, la retórica era enseñar a deliberar, y el que era capaz de deliberar era el ciudadano, el que podía ejercer en la sociedad. Son las disciplinas que en el mundo romano serán las disciplinas humanas, de ahí vienen las humanidades, dispuestas en el trivium, las tres primeras, y ya no como humanidades, sino como ciencias, el quadrivium, o el quadrivio, las otras cuatro, que ya hemos enumerado, el trivium, gramática, lógica y retórica. Ya con eso podía andar uno tranquilo por la calle. Pero también el quadrivio era la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Se daba mucha importancia a la retórica, que era como el instrumento principal para la comunicación. Se le encargaba la expresión de los contenidos filosóficos, jurídicos y de todo tipo, además de tener que ver con los sentimientos, porque la retórica es una especie de lógica que tiene que tomar en cuenta los sentimientos, ¿verdad? La lógica es así en el vacío, en seco, pero la retórica toma en cuenta las pasiones, las emociones, y es con lo que vamos a hacer que los demás nos oigan, nos escuchen, si no, pues van a salirse mejor, ¿verdad? Y en ese sentido, la retórica era parte del pedagogo, porque el pedagogo tiene que mover, ¿no es cierto?, no únicamente las ideas, sino también los sentimientos, ¿verdad? Decían los antiguos retores o oradores romanos, si no mueves los sentimientos, vas a mover las asentaderas. Todo el mundo, sí, ya queriéndose levantar, ¿verdad? Hay que mover, es una lógica que toma en cuenta al hombre completo, ¿sí se ve? Al hombre total, al hombre pleno, no únicamente como razón. Si ustedes tratan de ser maestros únicamente con la razón, van a lograr muy poco. Esto que ahora llaman enseñanza significativa es porque toma en cuenta la emoción, el sentimiento. Y van a ver, lo voy a decir un poco rápido por acá, ya es tiempo de que metamos los sentimientos a la educación. En la época medieval se recogió este ideal como las artes, las llamadas artes liberales, de las que tanto hablaron Boecio y Marciano Capella, contrapuestas a las artes serviles. Estas últimas incluían las que en el Renacimiento se independizarían como bellas artes, la pintura, la escultura, la música e incluso la arquitectura y la danza. Es decir, antes del Renacimiento se educaba en las artes, incluso la Facultad de Filosofía se llamaba Facultad de Artes, pero después ya en el Renacimiento ya no se le podía llamar únicamente artista al zapatero o al que hacía bien las cosas, sino artista era Da Vinci, Leonardo, Rafael, los grandes artistas o pintores y escultores. Y es que la retórica constituía el método, pero la filosofía debía ser su contenido. La retórica tenía un sentido muy especial e importante. Enseñaba a discutir. Fíjense cómo se necesita esto en la actualidad, ¿no? Hay veces que tenemos que aguantar de nuestros alumnos de filosofía que niegan todo, pero no saben discutir, ¿verdad? Como me decía un alumno, mire, yo niego todo por principio. Tú vas a ser buen filósofo, tú vas a ser bueno, pero no tanto, no así. Tiene que argumentar, tiene que apoyar, tiene que brindar algún apoyo, algún soporte, algún fundamento a su discusión. Ya desde griegos y romanos, la retórica servía para formar al ciudadano. El chives o quibes, el chives, de ahí viene civismo, el chives o ciudadano era el capaz de deliberar, no antes,
Por eso era tan importante la retórica. Y es algo que voy a insistir un poquito más adelante. Era para formar el juicio. La formación del juicio era el objetivo principal. Fíjense, yo no sé cómo hacerle para que los pedagogos entiendan que el objeto de la pedagogía es la formación del juicio. ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer, profesores? ¿A qué instancia puedo acudir? Sí, porque ahora es formar competencias, formar otras cosas, pero lo principal que tenía como objetivo la educación era formar el juicio. Juicio se decía krinein, crisis, de ahí viene la crisis. El juicio es para criticar. Únicamente el que es capaz de criticar o tener una enseñanza crítica es el que podía ser ciudadano, el chives, el ciudadano que era capaz de deliberar. Por eso la retórica era como el núcleo de la educación. Ciudadano era el capaz de deliberar, y la deliberación era parte esencial de la retórica. También era una parte de la prudencia. Qué curioso. La retórica tiene una parte que es la deliberativa. Y la prudencia, que era la gran virtud, la frónesis para los griegos, la prudencia para los romanos y toda la tradición posterior, tenía como una parte la deliberatio, la deliberación, que es cuando sé o puedo sopesar los pros y los contras de una acción, de un tema, de lo que sea. Esa es la finalidad de la educación. Se los digo como filósofo. Ya sé que no me van a hacer caso porque al filósofo nadie le hace caso, ¿no? Lo vemos en los científicos, lo vemos en lo que quieran, pero el objetivo de la educación es formar el juicio. Sobre todo, formar el juicio prudencial, el práctico, el que proviene del silogismo práctico. También era una parte de la prudencia, y por eso la educación se concebía como formación de las virtudes. Fíjense, es algo que me llama mucho la atención. ¿Cuándo me iba yo a imaginar que la noción de virtud volviera? Yo dije, pues está ya muerta, ¿no? Además nadie la quiere. La virtud está, como decía Platón, vacía, no como los autobuses nuestros, el metrobús. No, estaba vacía completamente la virtud. Pero ahora han vuelto las virtudes. La virtud como formación, incluso en la más reciente literatura de filosofía de la educación, yo no me imaginaba educación en virtudes. David Carr, muchos, el propio Gadamer, Ricoeur, en la hermenéutica aplicada a la pedagogía, tiene que ser una educación en virtudes. Y la educación en virtudes no tiene, vamos a ver un poquito después, no tiene receta. Es algo más comprometedor. Tienes que hacer una labor más personal con tu alumno, con tu discípulo, ¿verdad? Lo vamos a ver un poquito después. En el lado teórico, el intelecto, la ciencia y la sabiduría, ¿no? El nous, la episteme, de viene epistemología, y la sofía, la sabiduría, que era la virtud principal, ¿no? Pero también la prudencia, el arte y la técnica, ¿no? La frónesis y el arte era la técnica que ahora tanto nos cuestiona, ¿verdad? Participaban de lo teórico y lo práctico, las virtudes, y propiamente prácticas eran la templanza, la fortaleza y la justicia. Fíjense, ya, si lográramos formar a nuestros alumnos, ¿verdad? Un poquito de templanza, no mucha, ¿verdad? Pero un poquito de templanza, ¿no? A mí me encanta cómo reconstruye la noción de templanza este gran filósofo político que fue Norberto Bobbio, ¿verdad? Que le da una dimensión política a la templanza. Templanza no es nada más que seas moderado en tus necesidades de comer, de beber, etcétera, 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 sino que dejes para los demás, ¿no? Que pienses en los demás.
Eso es el contenido político de la templanza. La fortaleza y sobre todo la justicia. Trabajo de la pedagogía era formar esas virtudes en el ciudadano. Era, fíjense lo que después va a retomar tanto Michel Foucault, que era lo que los grecorromanos estoicos llamaban la epimeleia, el cuidado de sí mismo, formar la virtud en ti. Esa era la educación. Ahora está muy difícil, porque antes era un profesor con 6 o 7 alumnos, a los que trataba individualmente, muy personalmente, a los que cuidaba, incluso casi adoptaba, ¿verdad? Pero ahora imagínense, es imposible, ¿verdad? Son cientos, ¿verdad? 45 son muchos. No, ¿por qué 45? Me ha tocado, Arturo, dar alguna conferencia en Derecho, en ese auditorio inmenso que se llama Jus Semper Loquitur, ¿verdad? Que es el gran auditorio de la Facultad de Derecho, lleno, yo no sé cuántos cientos de gentes, ¿verdad? Yo sentía que me absorbían, y cómo vas a poder tratar individualmente a toda esa masa de gente, ¿verdad? Después pasa al Renacimiento y la educación, ya a finales de la Edad Media, se da no únicamente en las escuelas monacales, sino surge la universidad, ¿verdad? Ustedes saben que la universidad es un invento medieval. Está la escuela monacal, la escuela catedralicia, de ahí viene cátedra, ¿verdad? Y luego la universidad, donde ya propiamente se da el catedrático, que es el que da la clase. Allí se tiene sobre todo la cuestión, otra vez la crítica, la cuestión que nos va a hacer discutir. O sea, siempre la formación era enseñarlo a uno a discutir sin embarrarse, a discutir sin perderse, sin salirse de la línea, discutir, deliberar coherentemente. Ya después, en el Renacimiento, rebasa la educación las universidades. Había cierta decadencia y también se refugia en los colegios. Surge la idea del humanista, según el humanismo renacentista, ¿verdad? Que está en la línea más bien de las bellas letras. Son las letras humaniores, de ahí vendrá lo de humanidades, ¿verdad? Que tiene mucho estilo latino y la recuperación de la cultura antigua. Esto también se recoge, es muy importante, en el barroco. Veo que aquí está Samuel, me dará la razón. El barroco de alguna manera critica, pero también continúa el Renacimiento. Y allí, en Amos Comenius, en muchos, ¿verdad? En Gracián, en varios de los teóricos del barroco, la virtud sigue siendo la pauta de la educación, formar en virtudes. La educación moderna vuelve a la enciclopedia, lo cual tiene su mejor lugar en la ilustración. Después, la educación romántica se opone a la ilustrada, como se ve en Rousseau y en Goethe, que proclaman un cierto naturalismo, una vuelta a la naturaleza, a lo natural que hay en el hombre, en lo cual se cifra la libertad. El romanticismo se opuso al enciclopedismo ilustrado y volvió la vista a la naturaleza. Al racionalismo de la ilustración se enfrentó el romanticismo con un cierto irracionalismo, pero luego vino el positivismo, que volvió al cientificismo ilustrado, tanto racionalista como empirista, recalcando más la experimentación. Veía el racionalismo y el empirismo como propiamente científicos. Por eso, a las universidades añadió, ustedes saben que Comte Auguste Comte fue el que introdujo esta idea del politécnico, los tecnológicos. En el siglo XX, compitiendo las pedagogías de la disciplina y las de la libertad, llegamos a los productos recientes, en los cuales creo que puede aplicarse la hermenéutica. Una hermenéutica en forma de hermenéutica analógica, o sea, proporcional. Noten ustedes, analogía en griego significa proporción. Fue lo que los latinos tradujeron como proportio, y era la idea de buscar el término medio, siempre difícil. Incluso se decía en la lógica,
estaba en lógica lo más peligroso, era el dilema. El dilema es el silogismo que te lleva siempre a contradicción. Si acepto A, me contradigo, caigo. Si acepto B, también. Entonces tengo que encontrar un término medio, un camino intermedio que por lo general nadie ve. De todas maneras, en la más reciente actualidad se ha recuperado ese ideal de que la pedagogía forme un ethos, incluso con arte, esto es, una educación estética de la ética, como lo vemos en Michel Foucault, que recoge la epimeleia, o el cuidado de sí, en forma de hermenéutica del sujeto, para encontrar las maneras de construir la subjetividad propia. En el fondo es la formación de la frónesis, o prudencia, del juicio prudencial, tanto en el teórico como en lo práctico. Y vean la importancia de la frónesis, de la prudencia, y cómo si estamos formando el juicio en los alumnos, es principalmente el juicio práctico, el juicio prudencial. Aristóteles en la Ética Nicómaco pues nos dice y nos amuela, porque dice, prudencia no le puedes exigir a un joven, ¿verdad? Casi dice, déjalo, pero no hay que dejarlo tanto, no hay que entender así como totalmente soltarlo, ¿verdad? Hacer que el individuo llegue a formarse el criterio y tenga las virtudes necesarias para vivir en la sociedad, tal como lo ha formulado recientemente Alasdair MacIntyre. MacIntyre es uno de los mejores filósofos en la posmodernidad, sin ser más tanto posmoderno, sino entre la analítica y la filosofía posmoderna. MacIntyre, en su gran libro Tras la virtud, hace la recuperación de la ética de la virtud, en la que es acompañado por otros. Fíjense, la ética actualmente vuelve a ser una ética como formación de virtudes, ya no tanto como ética de leyes. De hecho, al final de ese libro, ese gran libro After Virtue de MacIntyre, él llega a decir, la ética moderna fue de leyes, ya nadie la quiere, ¿verdad? Porque puras leyes, pues tendríamos que ser alemanes, ¿verdad? Como Kant, bueno de Kant, que dice, la ética es autónoma, no busca nada más que cumplir con la obligación. Tú tienes que ser ético, ser moral, porque tienes la obligación de esto. Pues aquí en México yo no lo veo, ¿verdad? Sobre todo en la calle, ¿verdad? Este es donde menos ve uno ese talante de la obligación, de lo deontológico, puramente la obligación. Por eso es muy coherente que la educación analógica nos abra a una educación en virtudes. Y ahora paso a un esbozo, un resumen, un esbozo, una especie de diagrama nada más de lo que sería una educación analógica, así en bloque, y voy a tomar 2 o 3 puntitos nada más para desarrollarlos. Esbozo de la educación analógica. La educación, vista desde una perspectiva hermenéutica, y más aún hermenéutico-analógica, adquiere un carácter específico. Es el encauzamiento de la intencionalidad del ser humano, como lo dijimos, la cual intencionalidad es intelectiva o cognoscitiva y volitiva o afectiva. En el lado cognoscitivo se ve centrada en la formación del juicio, tanto teórico como práctico o prudencial. Les repito, juicio en griego es krinein, de ahí viene crisis, crítica, el criterio, es formar el criterio, ¿verdad? No como nuestros policías, ¿verdad?, que le piden a uno que según su criterio, ¿no? Este es otro criterio diferente, pero son muy, de veras, son muy clásicos nuestros policías, ¿verdad?, porque usa el criterio. Qué poco criterio tiene cuando no les gusta lo que uno les da, ¿verdad? Es el krinein, el criterio, el juicio sobre todo, decíamos, no tanto teórico como el práctico o prudencial. Es en el fondo la formación del criterio y reside en la educación en virtudes, ya que la virtud, además de que ha vuelto a las teorías educativas, es algo sumamente analógico,
pues conjunta algo de reglas, muy poquito, leyes o principios, y sobre todo los modelos y el ejercicio continuo, es decir, tanto la teoría como la praxis. Es sobre todo educación en el juicio práctico, que es el de la frónesis o prudencia, lo cual nos coloca en la razón práctica, ya que es el área donde más ha prosperado recientemente la filosofía. Más aún, es la filosofía práctica, más que la teórica, la que ha levantado últimamente a la filosofía de la postración en la que se encontraba, de la crisis tan profunda que vivía. Y también en esa misma línea se trata de educar el aspecto volitivo o afectivo del ser humano. Ya de por sí está conectado con esa parte práctica, pero también debe abarcar la educación de los sentimientos, algo que se ha olvidado y que solo hace muy poco se ha rescatado. Y la formación de la parte emocional también había estado encomendada a la frónesis o prudencia. Sí, la frónesis o prudencia era la que ordenaba tus sentimientos, ¿verdad? Hace poco estaba leyendo en Nietzsche cómo se quejaba de que ya no se formaban los sentimientos. El último, dice Nietzsche, fue La Rochefoucauld, este gran ensayista y también psicólogo, lo pone como psicólogo, Nietzsche a francés. Y recuerden que el propio Nietzsche decía, yo lo que soy es un psicólogo, ¿verdad? Y quería esta formación de las emociones, de las pasiones, de los sentimientos, que ahora nos da miedo tocar, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, en filosofía está prohibido hablar de los sentimientos, de las emociones, ¿verdad? El filósofo a veces se cree espíritu puro, anda así flotando, ¿verdad? Por el Instituto de Filosóficas, ¿verdad? Y el de Filológicas, y no te ven. Ya cuando te topan contigo te saludan, ¿no? Ya es como darse cuenta de lo concreto, de lo que no es así puramente intelectivo o abstracto, ¿verdad? No, hay que entrar también, ya que se trata de una formación en este tipo de hábitos que son las virtudes, a lo que sería una formación más profunda y más humana, ¿verdad? Incluso, fíjense, por ahí se podría posiblemente encauzar, a mí me dan miedo, pero esto de las competencias es que suena un poco a hábito, y la virtud es un hábito que cualifica al ser humano, pero creo que les falta mucho, ¿verdad?, como para hacer virtudes. Pero yo creo que por allí se puede trabajar, en esta línea de una hermenéutica analógica aplicada a las pasiones, a los sentimientos. Al ser así aplicada, nos resulta que la educación analógica es también formación de virtudes. Esta va más allá de la formación en valores. Esto es cierto, no la elimina. La formación en valores es necesaria, sino que le da complemento y buen encauzamiento. Sí, porque fíjense, los valores son abstractos, las virtudes son concretas y prácticas. El gran teórico de los valores, Max Scheler, el fundador de la axiología o teoría del valor, nos enseña que los valores son abstractos, están allá. Incluso no les quería dar el calificativo de seres. Los valores no son, valen, ¿verdad? Y son abstractos. Son como ideas platónicas que únicamente se pueden abarcar por intuición. Incluso para Max Scheler ni siquiera era la intuición intelectiva, era la intelección emocional. Por eso tenemos que formar en sentimientos, en valores. Una formación en virtudes no elimina la formación en valores, sino que le da cumplimiento, ya que dice por dónde pueden realizarse en la práctica esos valores que se pretenden. Además, es una educación en el sentido, esto es, buscadora y dadora de sentido para vivir, para la existencia humana. Y esto es muy importante y decisivo, porque solamente la educación sirve si es significativa para el hombre. Fíjense cómo, creo que lo han visto, las virtudes colocan en concreto, realizan en concreto, practican o llevan a la práctica los valores. Ahí no vale nada más con que diga, tengo como valor la generosidad.
Sí, pero nunca invitas. Entonces, sí, tienes que, y la virtud te dice eso, tienes que empezar con una acción, y luego otra, hasta que ya se forme en ti la virtud de la generosidad. Ya no le duele invitar. Fíjense, ya disfruta disparar el café, el refresco, etcétera, lo que sea, ¿no? Pero tiene que llevarse a la práctica. Es algo... además, otra vez, los sentimientos nos tienen que dar el cauce para poder vivir. Fíjense cómo a mí me duele la filosofía, se ha vuelto muy alejada del ser humano. Les decía al principio que nadie nos hace caso, lo merecemos, ¿verdad? Porque hay que volver otra vez, como hacían los existencialistas, los filósofos personalistas, tratar de filosofar para el ser humano. Asimismo, esta concepción de la pedagogía tiene cierta dialéctica. Hay una dialéctica que está subyacente, acompañando a la analogía. Reúne los aspectos del ser humano más opuestos, como son la inteligencia y la voluntad o afectividad, que luchan entre sí, pero que igualmente pueden ser llevados a la concordia. Es la concordia de los opuestos, la coincidentia oppositorum, de la que hablaba, por ejemplo, Nicolás de Cusa. Tal es la dialéctica extraña y diferente que se halla en la analogía. Es una dialéctica abierta, una dialéctica extraña, que no concluye, que no lleva necesariamente a una síntesis, permanece abierta, conserva los contrarios y los hace que coexistan y que colaboren, lo cual tiene un aspecto bastante trágico, pero supera la tragedia y accede al sentido. Fíjense que esta dialéctica tan rara, yo la he encontrado, por ejemplo, en Kierkegaard, la paradoja, no se resuelve, pero te mueve. En Nietzsche, que la toma a su vez de Hölderlin, el poeta trágico. En Nietzsche hay una dialéctica. Este gran filósofo francés que niega la dialéctica en Nietzsche no la supo encontrar, Gilles Deleuze. Claro, Gilles Deleuze oía dialéctica y de inmediato asociaba con el Partido Comunista francés, que corría a todos, que era muy represivo. Entonces, por eso decía, no, la dialéctica hay que dejarla aparte. Nietzsche, para nada, tomó la dialéctica. Claro que sí, pero es una dialéctica, yo le llamaría, de la diferencia. Respeta la diferencia. Mantiene, preserva lo antinómico de los términos, pero los lleva a que coexistan, a que convivan. Está en Nietzsche, ustedes lo ven, esta dialéctica trágica entre Apolo y Dioniso, los dos hermanos, ¿verdad? Pero como buenos hermanos, siempre peleando, ¿verdad? Son para pelear los hermanos. Pero vean, en esa dialéctica entre Apolo y Dioniso, no se engendra nada. No hay una síntesis. Viven en la tensión. Que esto es lo bonito, es lo principal. Viven de la tensión y en la misma tensión. Y eso sería esta tensión, ese tercer elemento dialéctico que mantiene el movimiento. Y es que la única educación que profundiza, la única que permanece en el hombre, es la que le brinda algún sentido. Es la educación significativa, porque al ser humano solamente lo mueve y atrae, lo digo como hermeneuta, lo que le dé significado, lo que le resulte con sentido, cargado de simbolismo para él. Esto es el símbolo. Dar una educación simbólica, simbolizante, que tenga simbolicidad. Heidegger llegaba a decir en su artículo sobre el origen de la obra de arte, una obra es artística porque tiene símbolo. Símbolon en griego es lo que une, lo que reúne, lo que junta. Diabolon es lo que separa. No queremos aquí al diabolon, ¿verdad? El símbolon es lo que congrega, lo que mete en la sociedad, lo que une, lo que da hermandad, lo que da reconocimiento y por lo mismo identidad. Recuerden que el símbolo era un pedazo de algo que le daba uno al otro para que se reconociera, ¿verdad? No había todavía credencial de identificación ni alguna cosa, nada, ¿no? A ver, identifícate, ¿verdad?
Sacaba un pedazo de moneda, un pedazo de hueso, y tenía que checar con el otro. Yo hasta digo que esa ranurita, ese intersticio que se da entre un elemento y el otro, es el símbolo. Es donde nos unimos, donde nos encontramos, y por lo mismo lo que nos da identidad. Esa simbolicidad es la que deseamos alcanzar para la educación, y lo haremos gracias a una hermenéutica analógica, porque es la más apta para medirse con los símbolos. Fíjense, ya el propio Kant en la Crítica del Juicio dice que el símbolo solo se puede interpretar por analogía. Es analógico. Claro, en el doble sentido, nada más se puede comprender por analogía, y nada más te da un conocimiento analógico. Pero ¿qué más quieres, verdad? Yo creo que es el límite del conocimiento humano. A esta propuesta la llamo educación analógica, porque pretende colocarse entre los dos extremos viciosos de una educación unívoca. Muchos la padecimos, ¿no? Una formación unívoca, en la que había que aprenderse de memoria lo que decía el profesor, ¿no? Y así es pura trampa, porque teníamos en aquel entonces el famoso examen oral. Pasabas al cubículo del profesor, usted dijo que tal cosa, muy bien, ¿verdad? Usted dijo que tal, excelente, ¿verdad? Usted dijo, y dijo muy bien, ¿verdad?, que tal cosa. Entonces le repetías lo mismo, ¿verdad? Yo tuve un compañero que nunca iba a clase, pero era de teatro. Ven que desarrollan mucho la memoria, ¿verdad? Y nos pedían los apuntes, se los aprendía en la noche y llegaba puro 10. ¿Cómo le hace este? Decía el profesor. Pues sí, se lo aprendía únicamente de manera biunívoca, de memoria, memorizante, ¿eh? Ocupada esta educación unívoca en repetir el esquema o modelo de hombre usual, trillado, apto para seguir en el círculo de la producción y de llenar las exigencias de la globalización, y de por otra parte, evitar una educación equívoca o equivocista, pretendiendo formar en la libertad y en la creatividad, cuando por la exageración solamente disuelve, atomiza y fragmenta a los educandos. Es una educación que no solamente fragmenta, sino diluye. Ustedes acuérdense, ¿cuántos que estuvieron en escuelas muy libres, muy activas, ¿verdad?, no pasaban el examen de la UNAM? No podían ingresar, ¿verdad?, porque ni siquiera, pero muy libres y muy creativos, ¿verdad? Yo creo que es necesidad de equilibrio, este equilibrio proporcional que les digo que tiene la frónesis, la analogía. Una educación analógica que permita la libertad y la creatividad, pero siendo aptos para enfrentar los retos de la actualidad, como el examen de ingreso a la UNAM. Ni eso. Desarrollaré algunos de estos elementos. Desarrollo, en primer lugar, la educación analógica como formación de virtudes. Todavía tengo tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Ya se me acabó, pero lo voy a resumir. Híjole, bueno, le prometí que iba a ocupar nada más 1 hora, pero denme un poquito más, ¿no? Ya se me acabó, pero creo que en este esbozo que he tratado de presentar están las líneas principales. En cuanto a la formación en virtudes, miren, aquí utilizo mucho a un profesor, es latinoamericano, pero está en Brown University, Ernesto Sosa, que nos visitaba mucho en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y él ahora nos habla de que en filosofía analítica muy reciente tienen hasta una epistemología de virtudes. Ya la ciencia, en la filosofía de la ciencia más reciente, en la más reciente epistemología, ya no se ve como un conjunto de enunciados, se ve como un conjunto de prácticas. Y las prácticas las encausan las virtudes. Por eso en esta epistemología de virtudes, Sosa habla, es un cubano que está en Brown University, habla de formar, por ejemplo, para la experimentación,
la virtud de la parsimonia, que sepas experimentar bien, ¿verdad? Para el lanzamiento de buenas hipótesis, también es una virtud epistémica, se llaman ahora, lanzamiento de buenas hipótesis, que con pocos datos puedas elevar una hipótesis. Hay gente que ni con todos los datos saca una hipótesis, ¿no? Ustedes lo han visto, ¿no? Y que en los, por ejemplo, los laboratorios psicológicos, en lugar de condicionar a los ratones, condiciona a los compañeros, siempre deja prendido todo, ¿verdad? Y puro choque eléctrico para los demás, ¿verdad? Entonces, también, como hemos dicho, ha vuelto la formación de virtudes en la ética, ¿verdad? Sobre todo una que acaba de morir genial, una filósofa moral, Philippa Foot, ¿verdad? Acaba de morir hace poco. Tiene un libro acá en Fondo de Cultura Económica, donde ella propone una educación en ética, no nada más una ética, sino una educación moral, basada, vertebrada en las virtudes, ¿eh? Tiene, por supuesto, su riesgo. Fíjense, Wittgenstein, el genial Wittgenstein, se acercaba a esto con su distinción del decir y el mostrar. Hay cosas que se pueden decir, hay cosas que solo se pueden mostrar. Y era muy radical. Yo por eso quiero un poco llevarlo a la confluencia con la analogía, ¿eh? Porque él se ponía demasiado tajante. El decir es unívoco, pero no se daba cuenta, creo yo, que el mostrar es equívoco. Porque ahora en filosofía de la ciencia, en ética, en muchas cosas en filosofía, se forma con paradigmas. Es una palabra de Wittgenstein, la toma Thomas Kuhn de él, ¿verdad? Tú sigues un modelo, lo imitas, trabajas, qué sé yo, con Leopoldo Sea, con Luis Villoro o con Beuchot, pobre de ti, ¿verdad? Y imitas, llevas a la práctica eso. Pero ¿qué tal si te imita en lo que no debe? Te imita en el peinado. No, ya eres filósofo, fíjate. Ya le hiciste. No, esa es la parte equívoca. Por eso tiene que ayudarse con la analogía, ¿no? Y en cambio, una educación sumamente equívoca puede disolver la virtud. También resumo, ya dije lo principal, de la formación del juicio. La pedagogía tiene como objetivo la formación del juicio. Es decir, sacar bien las conclusiones. Elaborar ya incluso inconscientemente un silogismo que te lleve a la producción de conocimiento. Eso es lo que significa episteme o ciencia para los antiguos, de ahí viene la epistemología. La episteme consiste en sacar buenas conclusiones, es decir, elaborar juicios pertinentes. Y díganme si no, un buen médico es aquel que es atinado en sus juicios médicos. Que tiene tino de apache, dice aquí Arturo, para las enfermedades. Un buen arquitecto es el que emite, ahí sería su juicio, ¿no? Emite una obra que no se le cae, ¿verdad? Y así sucesivamente es la formación del juicio. Y el juicio está conectado con la virtud, sobre todo a través de la frónesis. Y finalmente, esto que les decía, lo voy a tratar muy brevemente porque apenas está surgiendo en la actualidad, la educación de los sentimientos, que también te llevará a una educación del sentido. Yo tomo aquí, fíjense, a un gran amigo que murió trágicamente, que fue Franco Volpi. Franco Volpi, un filósofo italiano de Turín, que tuvo, porque les digo, además murió trágicamente, absurdo. Él hacía ejercicio en bicicleta y vino un coche que no respetó el semáforo y se lo llevó allá en Turín, ¿verdad? Pero él tenía la última interpretación canónica, como se dice, la más establecida, de Heidegger. El gran heideggeriano de nuestro momento, un italiano. Yo lo pude ver el mismo año que murió, en 2008, en un congreso en Colombia. Platicamos largo. En 2005 acababa de sacar un libro que se llama El nihilismo. Está traducido y publicado en Buenos Aires, también el mismo año de 2005. Y él está muy preocupado, porque ahora
El problema no es solamente el problema económico, el problema político, ya ven que es terrible, sino un problema de nihilismo malo, como diría Nietzsche, que también conocía muy bien Franco. Es el nihilismo el que hace que desemboquemos en una filosofía de la educación sin sentido. Miren, yo me acuerdo, hasta un poco profético, Derrida. Él tiene un librito que se llama sobre un tono apocalíptico que ha tomado la filosofía recientemente, ¿verdad? Que alguna vez con Samuel seminariamos este libro cuando salió, cuando se tradujo acá como en el año 95 por ahí. Y decía una cosa, él hablaba elegantísimo del tono apocalíptico, parodiando un opúsculo de Kant que tenía la filosofía. Y hablaba del apocalipsis, ¿no? El loco de Derrida, ¿no? El apocalipsis, ¿verdad? Viene el apocalipsis, ¿verdad? Pero dice, pero es un apocalipsis diferente. No es un apocalipsis en el que las estrellas se van a derrumbar sobre la tierra o los montes se van a desplomar en el mar. No, es peor. Un apocalipsis de sentido. Se nos cayó, ¿verdad? Fíjense, tenemos que también alegrarnos de que en América Latina, con tanta dificultad que tenemos, encontramos sentido. En Europa es otra cosa. Yo acabo de regresar hace 15 días, platicaba con Arturo de un coloquio que se hizo en la Universidad de Valladolid, ya el 5º o 6º, sobre hermenéutica analógica. La están cultivando allá en España, en varias partes de Europa, porque dicen ya no hay propuestas filosóficas en España. Y en Europa lo ven un poco semejante, ¿verdad? Ya no hay sentido. Ya el único sentido es estar todo el día pegado al celular, jugando cosas, y nadie te pela, nadie te hace caso, ¿no? Vas, ya no es aquel prototipo de español que uno se imaginaba o que conociste todavía hace muchos años, ¿verdad? Cada quien es una imitación total, masiva, a lo estadounidense. Y ya con eso, pues imagínense qué sentido tan bajo está en las mismas calles. Oiga, que no sé qué. No, nadie te quiere hacer caso, nadie habla con nadie. Entonces yo creo que a pesar, o a lo mejor, no quiero aventurar esa hipótesis, a lo mejor por tanta dificultad que padecemos, ¿verdad? Es que todavía en América Latina somos capaces de brindar sentido. Yo sentía un poco, y termino con eso, como cuando fue aquel famoso boom de la literatura latinoamericana, no solo en España, sino en toda Europa, que estaba muy en decadencia su literatura. Y ahora, como decía una filósofa española muy buena, Victoria Camps, es que ya en España no hay propuestas, me decía, no hay propuestas, por eso te hacen caso, no sé qué, pues yo no sé ni por qué, ¿verdad? Pero esto es lo que creo que también nos ayuda, una pedagogía centrada en nuestra experiencia latinoamericana o iberoamericana, para extenderla un poquito más. Conclusión. Nuestro breve recorrido por los temas anteriores nos ha brindado varias enseñanzas, nos ha llevado a ciertas conclusiones. En primer lugar, la educación necesita de la hermenéutica, porque antes que nada tiene que llevar al descubrimiento del sentido, sin el cual no nos movemos a ninguna parte. Además, nos hace ver al ser humano como núcleo o nudo de intencionalidades, resaltando las intencionalidades cognoscitiva, volitiva y afectiva. Y es una formación del juicio, tanto teórico como práctico, y también es formación de los sentimientos. Para todo ello nos ayuda la formación en virtudes, pues ellas son las que dan cauce a la intencionalidad humana. En el lado teórico, con las virtudes epistémicas; en el lado práctico, con las virtudes éticas; y en el lado afectivo, emocional o de los sentimientos, con la frónesis o prudencia, que según Aristóteles era la que operaba a través de la tragedia griega, para dar proporción a las pasiones, de modo que no fueran demasiado fuertes ni demasiado débiles.
Recuerden cómo Sócrates, en uno de los diálogos de Platón, se hace una pregunta terrible. A veces la tragedia muestra los problemas de la existencia mejor que la filosofía. La tragedia, con ese pathos, con el patetismo que tenía, ¿verdad? Eso es lo patético, lo que llena de emoción, de pasión. El niño griego aprendía más sobre la vida, viendo, contemplando y llenándose de la emoción de la tragedia, dice Sócrates, que con los rollos sofísticos y filosóficos, ¿verdad? Tuvo, yo creo que una crisis al menos momentánea, ¿verdad? Pero todo esto se ajusta a una hermenéutica analógica, porque ella tiene como cosa propia la búsqueda de la proporción, del equilibrio proporcional, que es indispensable para toda la vida global del hombre. Muchas gracias.